soy Valentina Gallardo, de sexto año A del IPET 424 Villa Dolores, y hoy hablaremos de las unidades de conversión. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se conforman? Y cómo usarlas. Antes que nada vamos a hablar en un poco de definiciones. Por ejemplo, en informática la conversión de unidades alude al proceso de transformación de datos informáticos de una representación concreta a otra. Por ejemplo, de un bit a un byte. Pero, ¿qué son los bits y qué son los bytes? Bueno, estos dos son unidades de medida en informática, pero no tan solo los bits y los bytes son unidades, sino cualquier otra representación, tanto así como lo serían los megabytes, los terabytes, entre otros. Pero, ¿cómo se conforman estas unidades de medida? Un byte, por ejemplo, es un patrón de 8 bits, y por lo consiguiente, todas las unidades de medida son patrones de unidades inferiores. Por ejemplo, los kilobytes son patrones de bytes, los megabytes son patrones de kilobytes y así sucesivamente. Un byte es la representación de unidad más pequeña que existe en la informática, representando un carácter. ¿Pero qué es un carácter? Un carácter puede llegar a ser una letra, un número, un símbolo como lo sería el arroba, etc. Bien, ahora vamos a hablar de equivalencias. Para cambiar a una unidad mayor, por ejemplo de gigabyte a terabyte, debemos dividir por 1024. Y para cambiar a una unidad menor, por ejemplo de gigabyte a megabyte, debemos multiplicar. En esta tablita podemos ver las equivalencias. Por ejemplo, vemos que un gigabyte equivale a 1024 megabytes. ¿Por qué 1024? Porque al formar un patrón de 1024, ya sea de megabyte, sería el equivalente de 1 gigabyte. Y si formamos un patrón de 1024 gigabytes, sería el equivalente a 1 terabyte. Y así sucesivamente. Bien, por ejemplo, si nos piden calcular cuántos kilobytes tiene un ordenador de 3 gigabytes, antes de saber cuántos kilobytes son 3 gigabytes, debemos saber cuántos megabytes son 3 gigabytes. Y de ahí ya podemos saber cuántos kilobytes serían y lo demostraremos a continuación. Tenemos 3 gigabytes y para pasarlos a megabytes lo tenemos que multiplicar por 1024. Como lo dijimos anteriormente, un gigabyte es un patrón de 1024 megabytes y por eso debemos multiplicarlo por 1024. Al resultado de 3 GB por 1024 MB lo debemos multiplicar por 1024 KB, ya que dijimos que un patrón de 1024 KB es igual a 1 MB. Con el resultado de esta última multiplicación ya tendremos el resultado final, que sería 3.145.728 kilobytes. Entonces el resultado sería que 3 gigabytes equivalen a 3.145.728 kilobytes. En un caso contrario, por ejemplo, si queremos pasar a una unidad más grande, debemos hacer lo siguiente. En este caso nos pide que calculemos cuántos megabytes son 2048 kilobytes. Lo que debemos hacer es poner el 2048 y dividirlo por 1024 megabytes. Nosotros debemos buscar un número, al multiplicarlo por 1024 nos dé 2048 o que se aproxime. En este caso, si multiplicamos 2 por 1024, conseguimos el resultado de 2048. Entonces, si nos piden calcular cuántos megabytes son 2048 kilobytes, nosotros tenemos que decir que son 2 megabytes. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que pasar en unidades a bit? Por ejemplo, en el caso de que tengamos que pasar algo bit, se divide o se multiplica por 8. Por ejemplo, nos pide que calculemos cuántos bits son 3 bytes. Bueno, antes que nada debemos poner 3 bytes multiplicados por 8 bits, porque recordemos que un byte es un patrón de 8 bits. Entonces, 3 por 8 es 24, y ese 24 nos quedaría en bits. Bien, y así es como calculamos cuántos bits son 3 bytes.
Bien, y por último nos pide calcular cuántos bytes son 24 bits. Bien, acá lo que debemos hacer es una división normal. Debemos dividir 24 bits por 8 bits. Entonces debemos buscar un número que al multiplicarlo por 8 nos dé 24 o se aproxime. En este caso, el 3, si lo multiplicamos por 8 nos da 24 y el resto nos quedaría 0. Entonces, cuando nos pide que calculemos cuántos bytes son 24 bits, nosotros debemos decir que 3 bytes son el equivalente de 24.